Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, tenemos entre manos un tema que sinceramente ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, y sé que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Vamos a sumergirnos de lleno en el reciente y candente escándalo que rodea a nuestra querida pareja de actores turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hablamos del presunto caso de infidelidad que ha puesto a muchos de sus fans en vilo y ha generado un torbellino de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sé que es un tema delicado, pero aquí estamos para desgranar la información que tenemos, analizar las diferentes versiones y, sobre todo, para mantener la calma y el respeto, algo que siempre tratamos de fomentar en este espacio. Antes de empezar con toda la carnita, no olviden, si aún no lo han hecho, darle clic a ese botón rojo de asterisco, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos directo al meollo del asunto. La noticia ha explotado como una bomba en el panorama del entretenimiento turco y más allá. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron corazones a nivel mundial con su química en la serie Sen Kalkam, y que hemos visto evolucionar su relación en la vida real, se encuentran en el ojo del huracán por rumores de infidelidad. Según lo que se ha reportado y difundido en diversas plataformas, parece ser que Kerem Bürsin habría sido visto o relacionado con otra persona, lo que ha encendido las alarmas y ha puesto en duda la solidez de su relación con Hande. Es importante recalcar que hasta ahora son rumores y especulaciones. Sin embargo, la magnitud de la noticia y el alcance de la fama de ambos hacen que estos rumores cobren una dimensión enorme. La información inicial parece haber surgido de fuentes anónimas o de algunos portales de noticias de espectáculos que han publicado exclusivas, sin confirmar al 100%. Se habla de supuestos encuentros, de fotografías que algunos afirman haber visto pero que no se han hecho públicas, y de testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes. En este tipo de situaciones, es crucial ser muy cautelosos. Las redes sociales son un arma de doble filo, pueden servir para difundir información veraz, pero también para propagar bulos y malentendidos. La pareja, hasta el momento de grabar este vídeo, no ha emitido una declaración oficial conjunta o individual que aclare la situación. Este silencio, como suele suceder, alimenta aún más las especulaciones y deja espacio para que cada quien saque sus propias conclusiones. Analizando un poco las posibles motivaciones detrás de estos rumores, podríamos pensar en varias cosas. Por un lado, la fama de Hande y Kerem es inmensa. Son dos de las figuras más seguidas del espectáculo turco, con millones de seguidores en todo el mundo. Siempre hay un interés morboso por conocer los detalles de sus vidas privadas, especialmente cuando se trata de su relación sentimental, que ha sido tan admirada. Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, a veces los escándalos son fabricados o magnificados para generar atención mediática, para aumentar el tráfico de las páginas web o para vender más revistas. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es una posibilidad que debemos tener en cuenta. ¿Qué dice la gente? Pues la reacción de los fans ha sido, como era de esperar, muy diversa. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a la pareja, que no creen en los rumores y que culpan a la prensa sensacionalista por intentar destruir una relación que tanto admiran. Estos fans suelen pedir que se deje de especular y que se respete la privacidad de Hande y Kerem. Por otro lado, hay quienes se muestran decepcionados o tristes ante la posibilidad de que los rumores sean ciertos, y que expresan su frustración y desilusión. Y por supuesto están los que disfrutan del drama y el chisme, y que participan activamente en la difusión y el debate de los rumores, a menudo sin verificar la información. Es importante recordar que Hande y Kerem han sido una pareja que ha mostrado una conexión muy fuerte y pública. Su relación ha sido seguida de cerca, y muchos fans han invertido emocionalmente en su historia de amor. Por eso, cualquier noticia que ponga en duda esa estabilidad resuena con fuerza en su comunidad de seguidores. Se han compartido innumerables fotos de ellos juntos, se han elogiado sus interacciones en eventos y en redes sociales, y se les ha considerado un ejemplo de pareja exitosa y enamorada. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues, como he dicho antes, la falta de una declaración oficial es lo que mantiene la puerta abierta a todas las interpretaciones. Si los rumores son falsos, una simple negación o una aparición pública juntos y sonrientes podría disiparla. ¿Dudas?
Si hay algo de verdad en ellos, la pareja tendrá que decidir cómo manejar la situación, si enfrentar el problema de frente o si mantener el silencio. En cualquier caso, lo que sí está claro es que este escándalo ha generado un gran revuelo y seguirá dando de qué hablar mientras no haya una confirmación o negación contundente. Desde nuestra perspectiva aquí en el canal, nuestro objetivo es informarles sobre lo que está sucediendo, pero siempre desde una posición de respeto y análisis. No estamos aquí para juzgar, para difundir chismes malintencionados ni para crear un circo mediático. Queremos presentarles las diferentes facetas de la noticia, las versiones que circulan y, sobre todo, fomentar un espacio donde podamos discutir estos temas de manera informada y constructiva. Considero que Hande y Kerem, como figuras públicas, están expuestos a un escrutinio constante. Sus vidas privadas, para bien o para mal, se convierten en tema de conversación para millones de personas. Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad como comunicadores y como público, ser conscientes de la información que consumimos y compartimos. A veces la presión mediática y la constante exposición pueden ser abrumadoras, y es algo que también debemos tener en cuenta al hablar de sus vidas. Este tipo de situaciones nos recuerdan que a pesar de la fachada de glamour y perfección que a veces proyectan las celebridades, también son personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. La privacidad es un derecho fundamental, y aunque ellos han elegido una profesión que los expone públicamente, eso no significa que deban renunciar a ella por completo. Para cerrar este bloque, quiero recalcar la importancia de no dejarse llevar por la primera noticia que leemos o escuchamos. La verificación de las fuentes, la búsqueda de información contrastada y la prudencia en nuestras opiniones son herramientas esenciales en la era digital. El escándalo Hande y Kerem es un ejemplo más de cómo los rumores pueden volverse virales y afectar la percepción pública de las personas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Como pudieron ver, el escándalo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, con los rumores de infidelidad, ha generado un gran revuelo. Hemos explorado la naturaleza de estos rumores, las posibles razones de su aparición y la diversidad de reacciones por parte de los fans. Lo más importante que hemos destacado es la necesidad de ser cautelosos, de verificar la información y de respetar la privacidad de las personas involucradas, especialmente ante la ausencia de declaraciones oficiales. Quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Espero que hayan encontrado la información interesante y que les haya sido útil para formarse una opinión más completa sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué opinan de estos rumores? ¿Creen que son ciertos o falsos? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar esta situación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de *comentarios de abajo. Me gusta mucho leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran *me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago un último llamado a la acción, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. No se queden fuera de nuestras próximas discusiones y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.